Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Isabel Mínguez, responsable de la red de Banca Partners de Bankinter. Quiero presentaros esta presentación que llamamos Invertir en economía real, algo que no depende de las fluctuaciones de los mercados. Para ello nos acompaña el subdirector general Borja Uriarte, responsable del área de banca de inversión de Bankinter. Borja, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Isabel, y muchas gracias a todos los asistentes, que ojalá tenga ocasión de hacer esta presentación y conocerles a todos presencialmente. Pero bueno, vía este canal esperamos poder transmitir la ilusión y la pasión que llevamos 7 años, con la que llevamos 7 años trabajando en este mundo de la inversión alternativa y que hoy os comunicamos, ¿no? Vamos allá. En primer lugar, me gustaría empezar con una pregunta retórica, que básicamente es, ¿qué tienen en común los profesores, que en este caso pues hemos puesto una foto de la profesora de Texas, qué tienen en común la policía montada al Canadá y qué tienen en común las enfermeras de Nueva York, ¿no? Bueno, pues pueden tener en común muchas cosas con la gente que estáis en la audiencia, ¿no? Pero hay una cosa que es muy relevante y es que tienen una parte de su patrimonio invertido directa, o mejor dicho, indirectamente en activos reales, en activos alternativos, en activos ilíquidos, tiene distintas denominaciones, ¿no? ¿Y por qué tienen ahí invertidos una parte, ¿no? Veámoslo. Borja, perdónanos, no se oye el vídeo. Ah, ¿me decís que no se oye el vídeo? No, Ay, perdón. Vamos a ver si lo arreglo, disculpadme. gracias. Esto son fallos del día. Vamos a ver si ahora hay suerte. Como os decía, estos tres colectivos tienen una parte de sus ahorros vinculados a los activos reales o los activos alternativos. ¿En qué consisten esos activos alternativos o esos activos reales? Pues yo creo que con una imagen lo vamos a describir, en este caso con un vídeo, mucho mejor que con las palabras que yo os pueda contar. A ver si ahora hay suerte y escucháis el vídeo. ¿Se oye? No, No se oye, no Borja. se oye. Bueno, pues lo dejamos estar, aunque sea sin sonido.
Muy bien, disculpad de nuevo el fallo técnico. Es una pena, la música era muy bonita. Pero como habéis podido ver, hemos plasmado ejemplos de activos donde podían estar invertidos esos 3 colectivos con el que empezábamos esta presentación. Ahora sí me permito mencionar que esos activos ya no pertenecen a esos colectivos. Esos activos pertenecen a inversores y a las familias españolas que en los últimos 7 años han querido invertir con nosotros. Esos activos forman parte de los vehículos de inversión que el banco ha venido lanzando desde el 2016. Y como habéis visto, hay una variedad muy amplia de activos y ahora entenderéis, espero, el racional bajo el cual tomamos la decisión de invertir en dichos activos. En concreto, en el 2016, que fue cuando empezamos en esta aventura, lo que hicimos fue mirar el horizonte y entender hacia dónde podían ir no solo los mercados financieros, sino más importante las agencias de inversión de nuestros clientes. En concreto, ¿qué vimos en el 2016? Pues vimos un horizonte de tipo de interés bajos, la bolsa volátil y la rentabilidad, digamos, de los activos libres. ¿No? Bueno, pues pensamos que sí, como banco pionero queríamos explorar. Para nosotros no es nuevo ser pioneros, no es nuevo explorar nuevos parajes. Ya lo hemos hecho a lo largo de nuestros 60 años de historia. Hemos sido pioneros en el desarrollo de las hipotecas, en el desarrollo de los fondos de inversión, en el desarrollo de las plataformas tecnológicas de banca telefónica, Internet. En fin, otra vez más estaba en el ADN ser pionero, ¿no? Nos parecía que tenía sentido poner los activos reales a disposición del ahorro. Nos parecía que tenía sentido buscar una rentabilidad sostenida para los inversores, pero de otra forma. Nos parecía que teníamos que buscar activos que generasen retornos recurrentes, digamos, lo más parecido a una cartera de renta fija, pero sin renunciar a esa posibilidad de que el principal que uno invierte en un activo real no solo le dé rendimientos recurrentes de forma anual, sino que se reserve también la posibilidad de que haya una revalorización a largo plazo de ese principal. En definitiva, estábamos buscando la creación de productos de inversión a largo plazo con retornos visibles y recurrentes con ese potencial upside del capital. Pero no menos importante, cumpliendo esa función que los bancos tenemos de canalizar excedentes de liquidez a sectores, digamos, deficitarios de liquidez o con proyectos de inversión, contribuyendo no solo a una mejor diversificación del ahorro de nuestras familias, sino también al desarrollo de una sociedad y de unos sectores estratégicos o nuevos en España y en Portugal, ¿no? Y eso lo queríamos hacer pues a través de la inversión alternativa. Hoy se habla mucho de la inversión alternativa, parece una moda, parece que hay hiperinflación de inversión alternativa. Nosotros consideramos esto estructural desde el 2016 y pensamos que sin duda esto se tenía que consolidar en la base del ahorro. ¿Qué entendemos nosotros por los activos reales, ¿no? Pues son activos tangibles, son activos que cuando uno se pasea por una ciudad, se pasea por el campo, se pasea por una autopista, están al alcance de la mano. Son activos que se pueden ver, que se pueden tocar, como es el sector inmobiliario, las infraestructuras, los parques renovables. En segundo lugar, muy importante, queríamos invertir en activos que pudiésemos gestionar directamente de la mano de nuestros socios, socios de los cuales luego hablaré. Es decir, y siempre pongo el mismo ejemplo, si alguien compra acciones de Telefónica, difícilmente va a poder tener acceso a las decisiones de gestión que se toman en Telefónica. Difícilmente va a poder acceder a Payete y mucho menos que Payete, permitidme el ejemplo, le cuente la estrategia de la compañía. Nosotros cuando invertimos en molinos de viento, metemos los dedos para ver si las palas funcionan, si las horas de viento son las presupuestadas, si la generación de electricidad es la adecuada. Cuando compramos una cartera de hoteles, vemos si los directores de los hoteles son los adecuados, si el posicionamiento comercial es el adecuado, si el CAPEX de ese hotel es el adecuado. Son activos
que entre sus virtudes tiene la descorrelación con los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al ser activos no cotizados mantienen el valor intrínseco, es decir, no están al albur de lo que noticias ajenas a ese activo o a esa compañía puedan producir en la cotización, cosa que sí ocurre con los activos cotizados, que muchas veces suben o bajan, no precisamente por las buenas o malas decisiones que se han tomado en relación con dichos activos, sino con factores macro o no macro o geopolíticos como los que estamos viviendo hoy que condicionan muchísimo la cotización de esos activos. No ocurre así con los activos reales. Precisamente esa descorrelación de los mercados es algo que nos llamó muy positivamente la atención hace ya 7 años, ¿no? Importante también, hoy muy de moda, vamos, no es de moda, es una necesidad en la medida en que la inflación pues efectivamente se ha disparado y hoy es un tema tremendamente de actualidad. Ya en el 2016 nosotros percibimos que teníamos que buscar activos no solo que generasen rentas recurrentes, sino que dichas rentas estuviesen indexadas o protegidas contra la inflación. Os recuerdo que en el 2016 no hablábamos precisamente de inflación, sino más bien de amenazas de deflación, pero ya entonces queríamos anticiparnos a un posible cambio de ciclo. Obviamente no veíamos lo que iba a ocurrir hoy, pero precisamente esa anticipación que el banco tuvo hace 7 años, hoy nos permite decir que en estos 7 años nuestros clientes, al margen de la revalorización de sus inversiones, han estado protegidos versus la inflación y es la vocación seguir haciéndolo, buscar esos activos, ¿no? Generadores de rentas anuales recurrentes, como ya he dicho, para nosotros la visibilidad de los retornos es muy importante y en ese sentido nuestras inversiones van buscando esa tipología de activos. Reducida volatilidad que tiene que ver también con esa descorrelación de los mercados, pero también con esa predictibilidad de los retornos, con potencial de revalorización, como he dicho, y por último, una combinación de esa estabilidad de ingresos con una reducida volatilidad. Esto es el ADN y la esencia de la inversión alternativa. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues la verdad, hemos hecho de todos y esto no es falsa arrogancia, pero somos pioneros, es la plataforma pionera de inversión alternativa en España y lo venimos demostrando desde el 2016 con todos esos lanzamientos de vehículos, algunos de ellos os los detallaré más adelante, que hemos venido haciendo en estos 7 años. Hemos lanzado 20 vehículos de inversión alternativa, diversificados por sector, diversificados por geografías y hemos contribuido a que las carteras de los casi 6.000 clientes que nos han acompañado ya en estos 7 años estén tremendamente diversificadas y protegidas de la volatilidad que hoy el entorno tiene, no solo por la inflación, sino también por los riesgos geopolíticos y la globalización que la economía está teniendo y el impacto sobre las inversiones financieras, ¿no? Como veis, ahí hay muchos otros jugadores que de alguna u otra forma están siguiendo nuestro camino. A nosotros, en ese sentido, la competencia no es algo que nos preocupe, más bien al contrario, creemos que hay que divulgar, digamos, esta industria de las inversiones alternativas y los activos reales, porque pensamos que tiene que acabar consolidándose como una parte porcentual de la base del ahorro de nuestros clientes. Sinceramente, pensamos que este mundo está como estaban los fondos de inversión a principios de la década de los 90, donde, insisto, Bankinter fue pionero en la oferta de banca de fondos de inversión y hoy sentimos que lo somos también en el ámbito de la inversión alternativa y llegará a consolidarse como se han consolidado los fondos de inversión en las carteras de los clientes, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues hemos lanzado vehículos que invierten en activos o superficies comerciales. En concreto hemos lanzado pues 4 vehículos de ese estilo. Hemos invertido en hoteles, más de 1.000 millones de euros de nuestros clientes se han canalizado hacia el sector hotelero, en algunos casos con contratos de arrendamiento y, por tanto, vehículos tremendamente predecibles que se han comportado extraordinariamente bien durante el COVID. Os pongo un ejemplo, el vehículo Atom, que tiene 28 hoteles en su perímetro, incluso con hoteles cerrados, llegó a cobrar más del 90% de las rentas, precisamente por los contratos de arrendamiento tan vinculantes que teníamos con los operadores, ¿no? Tenemos vehículos hoteleros en gestión de la mano de Meliá. Tenemos 4 vehículos en el ámbito de energías renovables, donde hemos canalizado más de 3.000 millones de euros. Hemos lanzado 2 vehículos de infraestructuras que invierten en el norte de Europa, puesto que también pensábamos en el 2019 que debíamos correlacionar, mejor dicho, descorrelacionar las inversiones de nuestros clientes de la península ibérica y ofrecerles la posibilidad de acceder a inversiones en infraestructuras en el norte de Europa. Hemos desarrollado proyectos de residencias de estudiantes desde cero, hemos identificado los suelos, hemos construido, están operando, tenemos 5 residencias, 2 en Portugal, una en Granada, una en Sevilla y una en Barcelona. Es un sector que ha atraído muchísimo capital y que va a seguir atrayendo muchísimo capital. Hay una enorme demanda
en exceso de oferta y pensamos que hay un gran potencial. Hemos invertido en capital riesgo, hemos invertido en tecnología, en concreto en Silicon Valley, lanzando fondos de fondos, donde hemos invertido más de 150 millones de euros. Nos hemos hecho con la mayor plataforma logística que había en España, lo hicimos en el 2021, lo habéis visto en el vídeo, es una plataforma logística que supera, o que se acerca, por así decirlo, a los casi 2.000 millones de euros. En definitiva, en estos 7 años, pues tenéis ahí el resumen, ¿no? Hemos lanzado más de 20 vehículos de inversión, hemos levantado más de 4.000 millones de euros de nuestros clientes. Actualmente tenemos 7.000 millones de euros invertidos en economía real. Importante, y me detendré más adelante porque es parte del ADN del banco. Allí donde decimos que merece la pena invertir y donde identificamos un sector interesante, el banco es el primer inversor. Por eso os ponemos ahí los 270 millones de euros que el banco con su propio balance ha invertido. Y añado más, le pedimos a nuestros socios expertos, de los cuales luego os daré unas pinceladas, que también coinviertan con nosotros. La suma de las inversiones del banco junto con los socios es aproximadamente el 10% de esos 4.200 millones de euros. No hay mayor alineamiento de intereses que este, que es poner el dinero donde ponemos el consejo. Nos han acompañado casi 6.000 inversores, como os decía antes, y esto es rentable. En los últimos 7 años, entre dividendos o distribuciones recurrentes y desinversiones que hemos ido haciendo de distintos fondos, hemos repartido más de 800 millones de euros a nuestros clientes y en concreto el año pasado, solo de la generación de caja de los proyectos se han repartido más de 120 millones de euros, ¿no? Por tanto, no solo se está consolidando, digamos, dentro de la base del ahorro, sino que además esto es un modelo ya contrastado, diversificado por geografía, sectores, operadores y que hasta la fecha está siendo tremendamente rentable y cumpliendo los objetivos que nos habíamos fijado, ¿no? Pero más importante que el que hemos hecho, que es el historial, el track record, es cómo lo hemos hecho. Es decir, cuál es el ADN de nuestra plataforma de inversión alternativa, ¿no? Pues aquí tenéis los 7 puntos cardinales de dicho ADN. En primer lugar, los socios gestores. Yo diría que es el alma mater. Allí donde identificamos que merece la pena invertir dinero de nuestros clientes, empezando por nosotros mismos, buscamos al mejor socio experto para hacerlo. Es decir, aquí el banco en el 2016 dio un paso atrás, reconoció que no éramos expertos en superficies comerciales, no éramos expertos en renovables, no éramos expertos en infraestructuras, en hoteles o en tecnología, y buscamos a los mejores socios expertos en aquellos sectores donde identificamos que tenía sentido, ¿no? Hay un total alineamiento de intereses con ellos en la medida en que, como he dicho en la slide anterior, les pedimos que no solo gestionen los activos, nos ayuden a identificarlos, a comprarlos y a optimizarlos, sino también que coinviertan. Y estamos hablando del patrimonio personal de los fundadores de dichas compañías. Por tanto, el alineamiento de intereses de los socios, el banco, con nuestros inversores, en ese sentido, es total, ¿no? Importante también en exclusividad, esta plataforma de inversión alternativa tiene una doble exclusividad. Por un lado, solo está accesible a clientes del banco, como lo sois vosotros, pero en segundo lugar, tenemos a nuestros socios en exclusividad de largo plazo, solo trabajando para Bankinter. Y es una exclusividad mutua, es decir, cualquier proyecto de inversión que nosotros queramos acometer en el sector de renovables, lo tenemos que hacer con Plenium Partners y estamos encantados de hacerlo. Pero al mismo tiempo, ellos se han atado en exclusividad a largo plazo con el banco, puesto que han pasado a ser, digamos, el socio estratégico del banco en todo lo que tenga que ver con renovables. Lo mismo ocurre con GMA en hoteles, lo mismo ocurre con nuestro socio francés en infraestructuras, etcétera, etcétera. Es decir, los socios y el banco firmamos compromisos de permanencia tanto en la gestión como en el capital. Es decir, somos los primeros en invertir y los últimos en desinvertir. Somos los primeros en entrar en la compañía y los últimos en salir. Es decir, ese compromiso de permanencia entendemos que da una confianza y una seguridad a los inversores de que los que identificamos en primer lugar y estructuramos los vehículos, los gestionamos y nos quedamos hasta el final, ¿no? En quinto lugar, el banco se podía limitar a identificar un sector interesante, a buscar el mejor socio, a negociar los acuerdos de exclusividad con dicho socio, a estructurar los vehículos y a tener conversaciones con los clientes para convencerles de que merece la pena coinvertir con nosotros. Y ahí digamos que podía haber acabado el rol del banco. Pues yo diría que ahí acaba la parte fácil
de dicho rol, porque empieza la difícil. Y es que una vez que hemos convencido a clientes como vosotros de que merece la pena invertir, o mejor dicho, coinvertir con nosotros en determinados sectores y los compromisos han sido firmados por los clientes, empieza lo que denominamos el periodo de inversión. Es decir, ese momento de la verdad en el cual tenemos que poner el dinero de los clientes a funcionar, a identificar los activos, a negociarlos, a comprarlos. Por cierto, no entramos en procesos competitivos. Rara vez veréis que entramos en procesos competitivos, puesto que en esos procesos competitivos no se maximiza la rentabilidad del inversor. Todas las transacciones que hay bajo esos 20 vehículos durante estos 7 años, prácticamente todas, salvo alguna excepción, han sido en transacciones off-market, por tanto, bajo el radar, donde se optimiza mucho más las condiciones de entrada y las condiciones de compra, ¿no? Ese proceso de inversión, ese proceso de seguimiento de las inversiones hace que el banco esté presente en toda la estructura de gobierno corporativo. Estamos presentes en los consejos, estamos presentes en los comités de inversiones, estamos presentes en los comités de supervisión y más importante que estar presentes es que nos reservamos los derechos de veto sobre las decisiones más relevantes que ahí se toman. Es decir, no se compra un activo si el banco no está a favor, no se desinvierte de un activo si el banco no está a favor, no se apalanca un activo si el banco no vota a favor, ¿no? Estamos, en definitiva, representando y defendiendo los intereses de los inversores que han decidido coinvertir con nosotros. Esta es una actividad con un elevadísimo riesgo reputacional, somos conscientes de ello, pero estamos tan seguros de, digamos, de las fortalezas del modelo que ponemos todo el banco, y cuando digo todo el banco es incluso las capas más altas del mismo, puesto que participan en el proceso de decisión. El vicepresidente ejecutivo del banco, la consejera delegada del banco, son los que autorizan las inversiones, vamos, tanto las inversiones, el lanzamiento de nuevos vehículos, la identificación de los socios, o sea que ese es el máximo nivel de compromiso que podemos poner a disposición de los clientes. Y no menos importante esa creación de valor sostenible que entendemos que hacemos no solo para los inversores, sino para la sociedad, desarrollando o ayudando a consolidar determinados sectores, ¿no? Los socios son líderes en sus sectores. ¿Quién tenemos? Pues en activos comerciales, el número 1 en la península ibérica, Sonae Sierra, son portugueses, llevan 30 años de experiencia y yo diría que es un top 3 en Europa. En hoteles tenemos a GMA, liderado por Víctor Martí. Víctor Martí es presidente de Howards Internacional, la mayor consultora internacional, ha transaccionado más de 500 hoteles a lo largo de su carrera profesional, lleva 30 años industrial más, como puede ser pues, un Gabriel Escarrer en el caso de Meliá, ¿no? Plenium Partners son los primeros operadores independientes que existen en España. Nuestra plataforma de renovables, con esos 3.000 millones que hemos analizado a ese sector, ha llegado a estar el cuarto en el ranking, es decir, a la altura de los Enel, los Naturgy, los Repsol. Ese es el nivel de compromiso, nivel de seniority que nos aportan, ¿no? En el ámbito de las infraestructuras tenemos a un socio francés extraordinario, lleva 20 años canalizando inversiones para inversores institucionales. Tenía muy claramente identificado que había que canalizar inversión en la península ibérica por ese déficit de camas y de socio local. Cuando el sector nos enamoramos de ella y por eso pasan a ser nuestro socio experto, ¿no? Yo sigo en la presentación, pero creo que se ha dejado de compartir, ¿no? ¿Me oís? Ahora sí, Borja, ahora sí te oímos. Ha habido un momento, yo no sé si quizá la cobertura, pero ahora ya sí te oíamos. Ahora no te oímos, Borja. ¿Me oís, verdad? Perfecto. Nuestro socio en tecnología, voy a dejar de compartir y vuelvo a entrar.
Disculpar que ha debido haber algún corte de señal. Ahora mismo continuamos con el evento. Hola, ¿me oís? Hola. Hola, ¿me Borja, oís? sí, ahora te oímos. Ahora mismo sí te oímos. Hola, ¿me oís? Borja, sí te Vale, oímos. fenomenal. Voy a compartir Comparte, fenomenal. la presentación. Perfecto, voy a compartir la presentación otra vez. Borja, por favor, comparte la presentación, pero quítate la cámara, que yo creo que está consumiendo bastante cobertura. Ahora me oís, si veis la presentación. Sí, la vemos, Borja. De acuerdo, pues sigo. Os decía, nuestros socios en tecnología, ¿quiénes son? En este caso son Canoar, es una gestora especializada en el mundo de Venture Capital, y Martín Varsavsky. Aquí decidimos que tenía todo el sentido analizar inversión hacia la tecnología, pero hacerlo de una forma prudente, de ahí que lanzásemos un fondo de fondos que invierte en compañías de Silicon Valley. En este caso hay más de 2.500 compañías subyacentes de la mano de los mejores gestores de fondos, en concreto en Estados Unidos, ¿no? En definitiva, son socios en exclusividad que nos genera una enorme confianza, nosotros a ellos y ellos a nosotros, entre los que hay enormes sinergias de conocimiento. Tanto es así que en consejos incluso ya están de alguna forma representados los unos en los consejos de los otros, ¿no? Como os decía, la coinversión del banco y los socios, muy importante, es la mayor muestra de confianza en lo que estamos haciendo. Como os decía, el 10% de esos 4.200 millones de euros hoy están invertidos por el banco y por nuestros socios, ¿no? Con ese alineamiento total que buscamos, ¿no? Una gestión activa y un control de las inversiones a favor de los inversores. Como os decía, el banco está monitorizando todas y cada una de las decisiones relevantes que se toman en los vehículos de inversión. El día a día de cada uno de los vehículos, por supuesto, lo vienen haciendo desde hace 7 años los socios expertos que para eso están, ¿no? Pero las decisiones relevantes no se toman si no tienen el voto favorable del banco, porque estamos, como he dicho hace 5 minutos, representando y velando porque se cumpla la política de inversión que hemos comprometido con nuestros inversores. En definitiva, estamos poniendo todas las capacidades del banco a disposición de desarrollo y consolidación de esta plataforma de inversión alternativa. No es baladí la capilaridad de la red, ya no tanto que también, por supuesto, en el acceso a la base inversora, sino también, igual de importante, en el acceso en la detección de las oportunidades de inversión. Pensad la capacidad de llegada que tenemos para identificar dónde hay activos interesantes en los sectores donde creamos que merece la pena invertir. Suelos de residencias de estudiantes, parques de renovables que no estén optimizados, hoteles a la venta, etcétera, etcétera. La ventaja que tiene una plataforma de inversión alternativa como esta, montada por un banco, es precisamente eso, que tenemos acceso ya no solo a la base inversora, sino a activos que están por debajo del radar de muchos otros, ¿no? Esa creación de valor para nosotros es muy importante, no solo para inversores o potenciales inversores como seáis los que me estéis escuchando aquí, sino para el desarrollo en general de múltiples sectores. Estamos ayudando a consolidar el sector hotelero turístico, que tan importante es para el PIB español. Estamos contribuyendo a la descarbonización de la economía española y a esa desindexación o diversificación, mejor dicho, de las fuentes energéticas renovables. Estamos contribuyendo a las energías ya no solo limpias, sino también al reciclaje, anticipándonos a entornos regulatorios que están a la vuelta de la esquina. En ese ámbito, a modo de ejemplo, pues os digo que la semana pasada, hace 2 semanas, inauguramos una planta de reciclaje de plásticos en Albacete con una inversión superior a los 80 millones de euros. En definitiva, estamos contribuyendo a la mejora o a la consolidación de sectores como es la educación, como es la salud, como es la energía, como es la tecnología, estimulando una eficiencia y canalizando una inversión siempre de manera rentable, pensando en los inversores, pero contribuyendo sin duda a esa generación de empleo y a esa evolución de la sociedad en aquellos sectores que consideramos relevantes, ¿no? Un desglose de los vehículos que hemos hecho para que empecéis a tener una cierta sensibilidad de los tamaños
los vehículos, las fechas y más en concreto las rentabilidades que venimos ofreciendo, ¿no? A mano derecha, por no detenerme en exceso, tenéis los múltiplos de la inversión a los que aspiramos en cada uno de los vehículos que hemos venido lanzando, ¿no? Y el múltiplo que, a la vista de cómo se están comportando las inversiones, pensamos que podemos alcanzar. En la medida en que muchos de los vehículos todavía son jóvenes, porque a lo mejor tienen 1, 2 o 3 años de vida, todavía no han alcanzado esa velocidad de crucero porque a lo mejor ni siquiera todavía han invertido la totalidad, ¿no? Ahí tenéis los múltiplos que llevamos hasta ahora y más en concreto los múltiplos a los que de alguna forma aspiramos a llegar. Como veis, si hiciésemos una combinación de todos los vehículos que hemos lanzado, aspiramos a ese múltiplo de 2,2 que veis abajo, que es básicamente doblar la inversión de nuestros clientes, cada uno en el plazo de los vehículos donde ha invertido, ¿no? Ejemplos de desinversiones. Para nosotros era muy importante no solo constatar la recurrencia de los retornos de manera anual, sino también comprobar que no solo somos buenos identificando sectores o identificando activos donde invertir, sino también desinvirtiendo. Y en ese sentido, hace 1 año y pico, 1 año y medio aproximadamente, hicimos nuestra primera desinversión del fondo de renovables que lanzamos en el 2017 y ahí tenéis las cifras, ¿no? Aspirábamos a tener un vehículo con una vida de 7 años, acabamos desinvirtiendo a 4 años y medio. Pensábamos que íbamos a invertir en 3 años. En el 2017 todavía había poca gente invirtiendo en renovables. Fuimos capaces de invertir en un solo año. Aspirábamos a dar unas tires objetivo a nuestros clientes del 9%, como veis, en el doble dígito, por encima del 20%. Aspirábamos a dar retornos anuales recurrentes del 6% y lo acabamos dando del 30%. En definitiva, aspirábamos a multiplicar por 1,7 el capital de nuestros clientes en 7 años y lo acabamos haciendo en 4 años y medio, pero multiplicándolo por más de 2 veces, ¿no? Para nosotros esta desinversión era muy importante para demostrarnos a nosotros mismos y a los inversores que somos capaces también de desinvertir y de generar esa plusvalía y esa revalorización del capital a la que, como os decía al principio de esta presentación, aspiramos, ¿no? Pero no nos conformábamos, queríamos ir más allá porque la oportunidad pensamos que es mayor y es vocación del banco, digamos, hacer accesible este mundo a un colectivo mucho más amplio. ¿El entorno ha cambiado? Sí, el entorno ha cambiado, pero la inversión alternativa sigue siendo, a nuestro parecer, un activo que se tiene que consolidar en la base del ahorro. Los tipos de interés ahora están más altos, es cierto, pero no debemos olvidar cuando analizamos los tipos de interés dónde está la inflación. Y hoy podemos comprar bonos del Tesoro a 10 años, pero no podemos olvidar que si compramos bonos del Tesoro a 10 años lo haremos al 3 o al 3,5%, pero la inflación estará al 5, al 6 o al 7%. Por tanto, cada año que pasa se está destruyendo, se está perdiendo poder adquisitivo. Es muy importante cuando se invierte no solo mirar el tipo de interés nominal, sino también el tipo de interés real, y ahora mismo hay tipos de interés reales negativos. Y además, cuando a alguien le devuelven el principal de una inversión en renta fija, no se la devuelven inflacionada, sino que le devuelven exactamente el mismo importe que él invirtió. La renta variable, ¿qué os voy a contar? La volatilidad es el protagonista de la renta variable. Lo viene siendo desde hace mucho tiempo y a nuestro parecer lo va a seguir siendo. Por tanto, la renta variable, en definitiva, la volatilidad ha venido para quedarse. Y no menos importante, esto es como el elefante en la habitación, el elefante del que nadie habla, que es el sistema público de pensiones. En esa vocación de fomentar el ahorro a largo plazo, nos ocultamos que hay una vocación también de complementar las pensiones públicas, en la medida en que nosotros pensamos que las pensiones públicas no van a ser suficientes para cuando toda la base de trabajadores que hoy existe llegue al momento de la jubilación, porque esto es básicamente una pirámide de población invertida que envejece muy rápido y la tasa de natalidad y de incorporación al mercado laboral no es suficiente como para sostener el sistema público de pensiones. Por tanto, creemos que tenemos una obligación también de abrir los ojos al ahorrador con la vocación de ir construyendo su propio plan de pensiones privado a largo plazo para complementar ese momento cuando llegue, ¿no? Esto que estamos diciendo, puede ser obvio o no, desde luego por ahí fuera en los mercados internacionales y en otras jurisdicciones se lo llevan creyendo desde hace mucho tiempo. Aquí tenéis los ritmos de crecimiento de la inversión alternativa en general en el mundo en la base del ahorro. Fijaos que se ha multiplicado por 8 en 22 años, ¿no? Esos son ritmos de crecimiento superiores al 11, al 12%.
el mismo ritmo de crecimiento o incluso más rápido que tuvieron los fondos de inversión en la década de los 90 y que hoy es un commodity dentro de la base del ahorro, ¿no? De tal forma que esto, como habéis visto al principio de la presentación, forma parte del patrimonio de las familias a través de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones por ahí fuera son los principales tenedores de los activos reales, son los que invierten en infraestructura, son los que invierten en autopistas, en parques renovables, en hoteles, en edificios, oficinas y son los que canalizan el ahorro privado. ¿Qué ocurre en España? Pues en España, permitidme la broma, pero bueno, en ese sentido, un madridista como yo, pues no podía dejar de poner esta foto, ¿no? ¿Qué ocurre en España? En España no hay un déficit de capital, no hay un déficit de ahorro, no hay un déficit de vocación de invertir. Lo que no han venido haciendo es los fondos de pensiones canalizar ese ahorro de las familias hacia los activos reales. Por eso los porcentajes de penetración en la península ibérica de los activos reales son tan bajos. Como veis ahí en España, un 5%. Estamos a 5 o 6 compañías de seguros, estamos por debajo del 2% de los ahorros, están dirigidos a inversiones alternativas. Cuando en el resto del mundo, si hablamos de Centro Europa, estamos en porcentajes del 10-15%, si hablamos del mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, nos vamos a porcentajes superiores al 20%. Nosotros pensamos que ese recorrido tiene que llegar y es en lo que estamos desde hace 7 años y en lo que vamos a seguir porque pensamos que estructuralmente tiene que haber un porcentaje del ahorro de cualquier inversor precisamente en activos reales, ¿no? Pero tenían que ocurrir más cosas para que se pudiese universalizar o democratizar este acceso a los activos reales. Tenía que ocurrir un cambio regulatorio. Ese cambio regulatorio ocurrió a finales del trimestre pasado y nosotros ya nos anticipamos en la medida en que 2 años antes empezamos a pensar que esto tenía que llegar al retail, que esto tenía que llegar a todas las familias españolas. Y ese cambio regulatorio llega, que básicamente lo que dice ese cambio regulatorio es que este mundo pasa a ser accesible a prácticamente cualquier ahorrador que así lo quiera y cumpla una serie de requerimientos, ¿no? Por tanto, si la inversión alternativa nosotros la vemos como una necesidad, va a ser accesible a nuestros clientes, estamos bien posicionados porque llevamos 7 años haciéndolo, tenemos un modelo diferencial, ¿por qué de verdad no dar el paso al frente y hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Queremos convertirnos en ese fondo de pensiones de las familias españolas, ayudándoles a diversificar sus ahorros y agregando capital y dirigiéndolo a esas oportunidades diferenciales y exclusivas que os hemos contado que venimos trasladando en estos 7 años, ¿no? Por eso el nacimiento de una gestora de inversión alternativa en paralelo con la otra gestora de fondos que el banco ya tiene y esta gestora pues vio la luz hace escasamente 2 meses. Porque precisamente lo que queremos es que haya ahorradores que queriendo entrar en el mundo de la inversión alternativa prefieran hacerlo delegando una parte de su patrimonio en Bankinter y que sea Bankinter quien contribuya a la diversificación y a la elección de hacia dónde canalizar esas inversiones. Es decir, que seamos nosotros los que con los 50.000 euros, a modo de ejemplo, que un cliente quiera invertir en este mundo, decidamos cuánto en hoteles, cuánto en infraestructuras, cuánto en guarderías en el norte de Europa, cuánto en plantas de gas y que seamos nosotros, con nuestra experiencia, los que contribuyamos a esa diversificación del porcentaje del patrimonio que el cliente quiera dirigir hacia los activos reales, ¿no? Evolucionamos el modelo. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido ir lanzando vehículos, vamos a decir, temáticos de inversión alternativa, donde los clientes hasta ahora de banca patrimonial o institucionales iban invirtiendo. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, lanzando vehículos temáticos, pero por encima añadimos una capa, que va a ser fondos de fondos que vayan invirtiendo en los vehículos, vamos a decir, hijos que vayamos lanzando. De tal forma que los inversores, como vosotros, podréis decidir si queréis acompañarnos en 1, 2, 3 o varios de los vehículos temáticos que vayamos lanzando, que son lo que tenéis en la parte de abajo a la derecha, y queréis invertir en un fondo de fondos más global y que seamos nosotros los que vayamos canalizando inversión aguas abajo. En los fondos hijos se podrá invertir con los requerimientos que la ley marca. En los fondos nuevos, con los nuevos requerimientos de la ley. Es decir, arriba se puede invertir incluso tickets
de 10.000 euros. Ese es el cambio regulatorio principal que ha venido a universalizar este mundo de la inversión alternativa. Digamos, nos estrenamos con la nueva gestora con el lanzamiento de este nuevo producto, actualmente en comercialización. Es un fondo de capital riesgo, es un fondo de fondos que invierte, como he dicho, en esos fondos nuevos que vayamos lanzando. Aspiramos a un importe que comprometa a nuestros clientes en el entorno de los 1.500 millones de euros, pero insisto, sin ninguna presión. A lo largo de estos 7 años hemos tenido sobresuscripción en los distintos vehículos y hemos dicho que no a muchos clientes que no nos parecía prudente que fuesen a invertir un porcentaje de su patrimonio superior a lo que, según nuestros estándares, tenía sentido, ¿no? ¿En qué vamos a invertir? En un conjunto muy similar de activos y vehículos como los que hemos hecho en estos últimos 7 años. Invertiremos en infraestructuras, invertiremos en hoteles, invertiremos en energías renovables, invertiremos en residencias de estudiantes, etcétera, etcétera. Con un enfoque geográfico principalmente Europa. Algo haremos seguramente en Estados Unidos, y cuando digo Europa no es solo España, Portugal o el sur de Europa, sino que continuaremos con esa vocación de invertir también en el norte de Europa. El banco exactamente igual y los socios exactamente igual también invertiremos. El banco será el primer inversor de este fondo de fondos que hoy os estoy comentando. Y aguas abajo, es decir, en los vehículos subyacentes donde dicho fondo de fondos vaya a invertir, los socios seguirán invirtiendo exactamente igual que lo han hecho hasta ahora, ¿no? El importe mínimo de inversión en este fondo de fondos, los 10.000 euros que hemos comentado, al amparo de este nuevo entorno regulatorio. El plazo, el horizonte de inversión que este fondo va a tener van a ser 10 años. Lo podremos ampliar en periodos anuales hasta un máximo de 3, porque lo que queremos de alguna forma es proteger a los inversores por si llegado el año de la desinversión, el año 10, ocurre un COVID, ocurre un conflicto bélico, y lo que no queremos es estar forzados a desinvertir y en ese sentido detraer rentabilidad de los inversores. De ahí que si por lo que sea, llegado el momento de la desinversión, se considera que no es el momento más adecuado, se ampliaría en esos 3 años. El periodo de inversión, es decir, desde el momento en el que vosotros firméis el compromiso de inversión en este fondo, son 4 años, y no desembolsáis todo el dinero desde el principio, sino que lo vais desembolsando al ritmo al que vayamos haciendo las llamadas de capital, que no es otro que el ritmo al que vayamos identificando oportunidades de inversión. De tal forma, solo invertiremos aquel dinero que efectivamente tenga un uso concreto. No haremos llamadas de capital si no encontramos activos que de verdad cumplan el binomio rentabilidad-riesgo que nos hemos fijado. Aspiramos a unas tires anuales del 9%, que serán una combinación de los retornos medios anuales del 5% y esa plusvalía, esa revalorización que aspiramos a tener cuando vayamos a desinvertir. Por tanto, esa TIR del 9% es un mix entre los dividendos o reembolsos anuales que aspiramos a hacer del 5% más la plusvalía, ¿no? Tendremos 3 estructuras de comisiones en función del importe que cada inversor quiera comprometer y 3 conceptos de comisiones. Los estándares de esta industria y muy similares a los que hemos venido aplicando en estos 7 años. Una comisión de estructuración que estará ligada a las llamadas de capital que vayamos haciendo, una comisión de gestión que tiene que ver con precisamente eso, el patrimonio bajo gestión que vayamos teniendo, y por último y no menos importante, una comisión de gestión ligada al retorno que finalmente le hayamos dado al inversor al final del plazo de inversión, al final del plazo de desinversión de dicho fondo, es decir, al vencimiento. Si al cliente le hemos dado una TIR por encima de lo que sea nuestro objetivo, pues compartimos con ellos, con vosotros mejor dicho, una parte de ese retorno. Es decir, nos indexamos a la bondad del retorno que os podamos ofrecer, ¿no? El rol del banco y el rol de los socios gestores, yo creo que ya lo he contado. Básicamente, la gestora es la gestora del fondo de fondos y, por tanto, quien toma las decisiones sobre en qué vehículos vamos a invertir, y abajo en los vehículos hijos. Los socios gestores son los que llevan el día a día, pero el banco es, con su presencia en los comités de inversiones y en los consejos, quien va a decidir sobre los temas más relevantes en relación con dichos vehículos, ¿no? Los riesgos, hay que hablar siempre del binomio rentabilidad-riesgo, pero en este banco, como somos muy prudentes y especialmente cuando hablamos del dinero de terceros,
pues nos gusta hablar del riesgo-rentabilidad. Voy a pasar muy rápidamente por los riesgos. Hablamos siempre de riesgos de iliquidez, es decir, estas inversiones son ilíquidas y en ese sentido lo venimos diciendo desde hace 7 años. Aquí se debe meter aquella parte del patrimonio que uno tenga claro que no va a necesitar en los próximos, en este caso, en el caso de este producto, en los próximos 10 años, porque son inversiones ilíquidas, lo son los activos subyacentes y, por tanto, lo son las participaciones que cada cliente decida invertir en este fondo. Riesgos de gestión, los obvios, ¿no? Uno, ligado a la calidad del trabajo que hagan los socios gestores y otro, lógicamente, a la calidad del trabajo que hagamos desde el banco, seleccionando los sectores, los gestores y las inversiones donde se vaya a canalizar el ahorro. Riesgo de crédito, allí donde firmemos contratos de arrendamiento, por supuesto, hay riesgos de crédito con precisamente los inquilinos u operadores de nuestros activos. Riesgos regulatorios, los hay a nivel de activos, a nivel de mercados. En definitiva, estamos interviniendo en la economía real y, por tanto, el riesgo regulatorio es una constante, ¿no? Riesgos de liquidez, ya los he mencionado. Riesgos de mercado, los activos operan en los mercados, los hoteles compiten, las infraestructuras compiten, las compañías de capital riesgo compiten, las superficies comerciales compiten y, por tanto, pues hay un riesgo intrínseco, que es un riesgo de mercado de los sectores donde operan los activos. El riesgo de promoción también existe allí donde desarrollemos activos, como ha sido, por ejemplo, el caso de nuestras residencias de estudiantes, hay un riesgo de promoción. Un riesgo de identificar los suelos, de tramitar las licencias, de licitar la construcción, supervisarla y, por último, de operación, ¿no? Riesgos de las llamadas de capital, que los clientes que comprometan los desembolsos no los honren a medida que nosotros los vayamos llamando. Riesgos financieros, porque hay compras que se realizan apalancadas y otros riesgos relacionados, pues lógicamente, con el cobro de las comisiones y los gastos inherentes al fondo, ¿no? En el folleto, en el reglamento y en el documento de este fondo en concreto que está en comercialización está todo mucho más detallado y está a vuestra disposición, ¿no? Ya que hablamos de riesgos, hablemos de diversificación, es decir, de mitigantes, y ya estoy acabando, me quedan 5 escasos minutos, ¿no? Aquí lo que traemos es lo que podría ser una foto de este fondo de fondos del que estamos hablando, que no es otra cosa que el resumen de las inversiones que hemos realizado en estos 7 años. Si el fondo de fondos que actualmente estamos comercializando acaba invirtiendo en activos similares a los que hemos hecho en estos 7 años, esto es lo que acabaría teniendo. Una exposición a 9 sectores como los que veis ahí, una exposición a prácticamente 300 activos distintos, una exposición a 12 países. En definitiva, esto es de verdad el valor de la diversificación. Y esto es en donde nosotros pensamos que aportamos un valor diferencial después de estos 7 años haciéndolo de manera recurrente y, como digo, con un total alineamiento de nuestros clientes. Esto es un enorme mitigante que hay que buscar cuando uno invierte a largo plazo en activos reales. Por tanto, a cambio de la iliquidez y a cambio del plazo, nosotros pensamos que esta diversificación aporta un enorme valor, ayuda a descorrelacionar notablemente la cartera de un cliente de los mercados financieros y, por tanto, contribuye a esa maximización del binomio rentabilidad-riesgo. Y ahora sí, ya que hablamos de rentabilidades, al margen de los objetivos que os ponía que tenemos en este vehículo, aquí os ponemos lo que podría ser un ejercicio simulado del comportamiento de este fondo de fondos. En las barras grises tenéis el ritmo al cual podríamos hacer las llamadas de capital, que son esos desembolsos que vosotros tendríais que honrar en base al compromiso. En naranja empezarían las distribuciones recurrentes del vehículo. Lógicamente, las distribuciones empiezan más o menos a partir del año 3 o 4, porque es cuando las inversiones empiezan a generar retornos. Se mantienen estables esas barritas naranjas en la medida en que la cartera ya empieza a generar retornos recurrentes, y las barras verdes empiezan a aparecer a partir del año 8, en la medida en que empezamos en esa época, o empezaríamos en esa época, las desinversiones, para en este caso acabar cumpliendo con la desinversión completa de este fondo en el año 10. En definitiva, alguien que hubiese invertido 10.000 euros habría recibido, en este ejemplo simulado, 1.500 euros de distribuciones, unas plusvalías de 4.800 y, por supuesto, su principal, de tal forma que, habiendo invertido 10.000 euros, el retorno completo habrían sido esos 16.292 que veis en este ejemplo. En definitiva, esa rentabilidad anual media del 5% y ese tiro objetivo del 9%. Pero vamos más allá. Y si de alguna forma consiguiésemos
convenceros a vosotros y a nosotros como principales inversores que fuésemos reinvirtiendo en los sucesivos fondos de fondos que vayamos lanzando, acabaríamos invirtiendo en 4 programas, comprometiendo 40.000 euros, pero en realidad solo desembolsando esos 19.000 que veis ahí, obteniendo entre dividendos y plusvalías 62.000 y, por tanto, obteniendo una TIR anual durante esos 20 años ya casi %, que sería multiplicar por 3. Es decir, esto sí que es un verdadero fondo de pensiones, esto sí que es invertir a largo plazo y, por tanto, con estos retornos, con esta diversificación, con estos mitigantes del riesgo en base a la diversificación, ahora sí a nosotros nos parece que tiene sentido invertir a largo plazo como si fuese un fondo de pensiones. Porque con este binomio rentabilidad-riesgo y no con las rentabilidades que han venido dando tradicionalmente los fondos de pensiones en España, ahora sí nos parece que tenemos una herramienta y un vehículo a vuestra disposición precisamente para esto, para fomentar el ahorro y la inversión rentable y sostenible a largo plazo. Y ya estamos acabando y no quiero dejar de mencionar, como empecé, ponemos a trabajar el dinero de todos los clientes en favor de todos, creamos futuro invirtiendo a su vez en el futuro de las personas y mostramos el valor que esto genera ya no solo en los inversores, sino en la sociedad. Interrumpo un momento, ¿se está escuchando este vídeo? Si no se está escuchando, entonces lo dejo aquí. Borja, no se escucha. No se escucha bien. Bueno, pues entonces, como este sí que está locutado, lo siento mucho, pero los problemas técnicos hoy nos han acompañado. O sea que lo dejo aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me he excedido 5 minutos y a partir de aquí abrimos el turno de ruegos y preguntas. Buenos días, Borja. Pues sí, tenemos varias preguntas. Nos preguntan qué liquidez tienen estos vehículos de inversión y si se quisiera desinvertir en los vehículos, ¿cómo sería de fácil o de rápido? La liquidez de los vehículos de inversión, como he dicho a lo largo de la presentación, es cercana a cero. Prefiero decir que es inexistente. ¿Por qué? Porque para hacer líquidas las inversiones que hagan nuestros clientes en el fondo, tendríamos que hacer líquidos a su vez los activos que existen por debajo. Y esos activos, si hemos invertido en ellos, es con una vocación de largo plazo, con una vocación de explotarlos, optimizarlos industrial y financieramente en el largo plazo y desinvertir al final de la vida del vehículo. Los vehículos, vamos a decir, hijos, los fondos donde invertiría este fondo de fondos, tendrán vidas entre 7 y 15 años aproximadamente y este fondo de fondos, como hemos dicho en la presentación, tiene una vida de 10 años. Por tanto, son inversiones ilíquidas. Muchas gracias, Borja. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre distribuciones y plusvalías. Buena pregunta. Las distribuciones es el equivalente a los dividendos, para que nos entendamos. Las distribuciones las realizamos año a año al ritmo al que los activos vayan generando caja. Es decir, si lo que tenemos es una inversión en hoteles en arrendamiento, las rentas generadas por dicho arrendamiento se generan en el vehículo hijo y este a su vez la sube al vehículo madre. Al mismo ritmo al que vayan subiendo los retornos anuales de los vehículos hijos, a ese mismo ritmo se van distribuyendo, y vuelvo al concepto de las distribuciones, anualmente a los inversores. Digamos que las distribuciones es lo más parecido a los dividendos en una compañía. Las plusvalías, cuando hablamos de plusvalías, hablamos de las plusvalías en las desinversiones. Es decir, si hay desinversiones que se vayan haciendo a lo largo de la vida del vehículo, esas desinversiones se van repartiendo también. Digamos que son como los cuponazos o las distribuciones extraordinarias. Pero en realidad las plusvalías más relevantes deberían llegar cuando se acerque el periodo de desinversión, que en mi ejemplo de antes os ponía a partir del año 8, vayamos de verdad desinvirtiendo toda la cartera y, por tanto, generando esas deseadas plusvalías. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también por la fiscalidad, si la fiscalidad se parece o no se parece a la de un plan de pensiones, un fondo de pensiones. No,
La fiscalidad es la propia de las inversiones en fondos de capital riesgo y en ese sentido los retornos, ya sea en forma de distribución o en forma de plusvalías, independientemente tienen el mismo tratamiento, se llevan a la declaración de la renta y en función de los tramos de renta en los que cada uno esté, tributan al 21, al 23 o al 25%. Perfecto, Lo que muchas sí gracias. están... Perdona, que te Permíteme, corto, Blanca, por favor. no, matizo. Eso es al nivel del perceptor de las rentas, es decir, al nivel del inversor. Lógicamente, los fondos de capital riesgo, sus propias bases imponibles están exentas al 99%. Por tanto, dentro del vehículo no se tributan impuestos. Sí se tributan impuestos por parte de los inversores perceptores de las rentas como inversores que son en el fondo de capital riesgo. Perfecto, O sea, muchas no hay gracias. una doble imposición. Nos pregunta también si se va a poder invertir después de cerrados estos periodos de inversión o ventanas, si se van a abrir ventanas adicionales. El periodo de comercialización de este fondo de fondos es 2 años. Por tanto, a lo largo de los próximos 2 años, cualquier cliente que cumpla los requerimientos y que quiera invertir, lo que tiene que hacer es dirigirse a su gestor, a su banquero personal del banco, mostrar interés y dejar que el banquero le haga el asesoramiento completo, porque en ese sentido queremos de alguna forma ser impolutos en, digamos, la identificación de los criterios que efectivamente cumple el cliente, del proceso de comercialización, asegurarnos que el cliente entiende perfectamente dónde está invirtiendo, el proceso de formalización también impecable, de ahí que queramos que sea un asesoramiento presencial. Como digo, la ventana de comercialización son 2 años, si bien, digamos, tendríamos intención de concentrarlo en esos 2 años en 4 periodos. En concreto, en este trimestre, pues del 15 de abril al 15 de junio es cuando, de alguna forma, pues vamos a concentrar la pegada de este primer semestre. Del 15 de octubre al 15 de diciembre concentraremos la pegada del segundo semestre. Pero, recalco, es un producto que está en comercialización 2 años, si bien es cierto que si alcanzamos los umbrales que nos hemos puesto como objetivo, esos 1.500 millones de euros, la gestora puede cerrar el periodo de comercialización antes. Porque, como dije también a lo largo de la presentación, no queremos levantar más dinero del que efectivamente consideremos que podemos invertir de manera prudente y de manera rentable en esos 4 años que nos hemos dado de periodo de inversión. Dicho esto, el periodo de comercialización está abierto y, por tanto, pues los banqueros encantados de atender las solicitudes de clientes que puedan ir llegando, ¿no? Muchas gracias, Borja. Nos preguntan también si nos puede recordar cómo elegimos a los socios en los que para invertir en estos vehículos. Pues son, como decía, son el alma mater. Es la pieza más clave probablemente de todo el proceso de lanzamiento de un vehículo. Si no tenemos claramente identificado al socio, no vamos adelante. Y es un proceso probablemente en el que más tiempo consumimos, porque pensad que se convierten, como he dicho, en el socio estratégico del banco, ya no solo en ese vehículo en sí mismo, sino de cualquier cosa que el banco quiera hacer en ese sector. Nos gusta encontrar un total alineamiento, nos gusta encontrar socios con una inquietud y una vocación similar a la nuestra, nos gusta encontrar en ellos una vocación de muy largo plazo, nos gusta, sin duda, que hayan tenido una experiencia muy dilatada y muy contrastada, hablamos de décadas de experiencia en los sectores donde vamos a operar. Sin duda queremos ver su nivel de compromiso y, por tanto, y son unos cuantos los socios que cuando les hemos dicho que tienen que coinvertir en niveles relevantes su patrimonio personal, pues se han caído y en ese sentido no damos el brazo a torcer. Para nosotros la coinversión es muy importante. Necesitamos que el socio también entienda que nos reservamos esos derechos de veto, es decir, que somos intervencionistas en la gestión y el socio tiene que entender que aportamos un valor representando los intereses de los inversores. En definitiva, ponemos unas reglas de juego muy exigentes, pero que sin duda en estos 7 años de experiencia se han demostrado tremendamente fructíferas. Nos gusta buscar a socios que han gestionado dinero de terceros, especialmente en el ámbito institucional, inversores tremendamente exigentes, ¿no? En definitiva, esos son los requerimientos que buscamos en un socio e insisto, son muchos los socios que muestran voluntad de casarse con nosotros, pero muy pocos los que han pasado el filtro, ¿no?
y cómo será el convencimiento que tenemos en los socios que incluso entre ellos se ha generado un propio ecosistema y, como os decía, hay múltiples sinergias entre los socios que estamos aplicando de unos sectores a otros, de unos vehículos a otros, y es precisamente ese ecosistema el que genera una enorme riqueza para los vehículos y para los inversores. Muchas gracias, Borja. Nos pregunta también cuál es el importe mínimo con el que pueden participar en estas inversiones. Pues a nivel del fondo de fondos que actualmente tenemos en comercialización, el importe mínimo es 10.000 euros, porque es lo que ha marcado el nuevo marco regulatorio. El patrimonio financiero tiene que estar en 100.000 euros o por encima. Y hay una serie de requerimientos en ese sentido, pero el importe mínimo son 10.000 euros para el fondo de fondos. En los fondos subyacentes, si algún inversor quisiese invertir en los fondos subyacentes, como han venido haciendo hasta ahora clientes de banca patrimonial o institucionales, os recuerdo que pues con nosotros han coinvertido más de 40 institucionales en España, fondos de pensiones, mutualidades, etcétera. A ese nivel, en los fondos subyacentes, el importe mínimo serán entre 100.000 y 200.000 euros, que no son otros que los importes mínimos que hemos venido haciendo a lo largo de estos 7 años, ¿no? Gracias, Borja. ¿Podría algún cliente nuestro que está participando ya en los vehículos invertir también en el fondo madre? Por supuesto. Los inversores son libres si quieren invertir en los fondos hijos, en los pueden invertir donde quieran. Si invierten arriba, delegan esa gestión en el banco y seremos nosotros los que con su dinerito decidamos cuánto en vehículo de hoteles, cuánto en vehículo de infraestructuras, cuánto en vehículo de residencias de estudiantes Borja, estamos teniendo algún problema de conexión. De todas maneras, como estamos ya vamos, con algún problema de conexión, estamos ya fuera de hora. Hemos contestado todas las dudas que nos habéis ido pasando. Nada, yo quería agradeceros a todos vuestra asistencia. Como comentaba Borja, cualquier duda que tengáis, los que sois clientes, por favor, contactad con vuestro banquero, con vuestro gestor. Y para los que no seáis clientes, pues oye, os animo a que contactéis con vuestra oficina Bankinter de vuestra empresa para pues que podamos resolver cualquier duda que tengáis sobre este producto o sobre cualquier otro producto bancario que os podamos ofrecer. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Disculpas por los problemas técnicos y buen día a todos. Muchísimas gracias.